Último apartado del tema de los símbolos, que es el partimiento del pan. Vamos a unos pasajes, primeramente, Marcos, capítulo 14, 16 al 25. Dice así la palabra del Señor: fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros, que come conmigo, me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: seré yo, y el otro: seré yo. Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad del Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Lucas capítulo 22, versículo 19. Dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Por qué leo tres pasajes que son, bueno, y hay más porque nos ha quedado el Evangelio de Juan y Mateo, etc.? Pero he querido leer tres partes donde hay detalles que en algunos no salen y que ayudan. Bueno, el primero, en el relato de Marcos, lo que vemos es el proceso, ¿no? Cómo ocurre, el contexto, es la Pascua, la celebración, la última cena que el Señor va a celebrar como celebración de la Pascua judía. En Lucas hay un detalle que es: haced esto en memoria de mí, que no se leía en Marcos. Y el apóstol Pablo, cuando ahora lo presenta, la Iglesia lo enseña como algo que va a formar parte crucial, protagonista, céntrico de la Iglesia del Señor, pues nos habla del testimonio que significa, de lo que está anunciando, del mensaje que da, de la trascendencia que tiene incluso hasta que Él venga. Alguna pista había dado en Marcos cuando dice: no beberé más del fruto de la vid hasta el día que lo beba nuevo en el reino de Dios. Un paréntesis, no dice de nuevo, no dice tomarlo otra vez, lo dice nuevo. En el reino de Dios habrá algo nuevo, una forma de convite, de celebración nueva, donde el orín no corrompe ni la polilla puede consumir ni destrozar. Algo nuevo habrá, algo nuevo tomaremos. Pero la cosa es que el Señor está diciendo que yo no acabo, que la existencia no acaba, que yo muero, pero nos volveremos a ver, señores. Así que ese es el proceso, ¿vale?, en el que se desarrolla el contexto. Lucas nos habla: hacer esto en memoria de mí, tiene un significado, un propósito del Señor, y el apóstol Pablo presenta el testimonio que significa y con toda la trascendencia que tiene ese mandamiento instituido por el Señor, que quedará, como ya digo, algo céntrico en la congregación cristiana por los siglos. Su origen, pues como hemos dicho, el Señor lo instituye, y ahí es donde comienza, en la última Pascua celebrada por el Señor con sus discípulos. Le llamamos partimiento del pan, y veremos ahora después la cita. El mensaje que da es la muerte del Señor, y una muerte expiatoria, una muerte por nosotros, por los pecados. Y su cumplimiento, el hacerlo por nuestra parte, va a ser
indeterminado hasta que Él venga. Es decir, no tiene fecha de fin, solamente cuando Él venga ya no tenemos que seguir haciéndolo porque ya estaremos con Él. Entre tanto, la Iglesia en este mundo celebrará eso en memoria de Él hasta ese momento. Vemos unas instrucciones que son sencillas, no ha hecho algo tremendamente complejo, que necesita formación académica, que necesita estudios intensos ni preparación para gente que ya puede estar preparada para... No. Unas instrucciones muy sencillas, pero muy claras respecto a unos símbolos que son establecidos para los creyentes y que consiste en congregarse en el nombre del Señor. Sabemos que eso es la parte esencial de lo que es Iglesia de Dios, de Cristo. Congregarse en el nombre del Señor y tomar de un mismo pan y participar de una misma copa. El llamarlo partimiento del pan se debe a que así fue como lo llamaron los apóstoles, así como lo identificaron. No aparece en la Biblia un nombre especial o una nomenclatura de una forma muy teológica, preparada, no. Tan sencillo como era el mandamiento, así de sencillo es el nombre. Se reunían para partir el pan, así que así es como lo hacían originalmente y así hemos seguido usando nosotros ese término. Hechos capítulo 2, versículo 42, por ejemplo, hablando de los primeros momentos en los que la Iglesia se reúne como Iglesia, en el nombre del Señor, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí lo tenéis, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Y qué era eso de en el partimiento del pan? Pues nos reunimos, partimos el pan, participamos de la copa, en la mesa del Señor. Fijaros que partir el pan fue aquello que los discípulos tomaron como motivo, o les sirvió más bien como motivo para reconocer al Señor. Cuando el Señor resucitó y se puso a andar con dos de ellos en el camino a Emaús y hablaban con ellos y cuando va a terminar el camino ellos les dicen oye, no sigas tu viaje, quédate con nosotros, hombre, que se hace tarde. No, bueno, yo tengo que seguir. No, por favor, quédate con nosotros. Nos está gustando mucho, aquí hay algo que lo estamos pasando muy bien. No dice eso el versículo, dice, ardían nuestros corazones. Cuando no se enardecía nuestro corazón cuando caminábamos con Él y hablábamos con Él y nos decía todas esas cosas. Era imposible dejar a ese hombre que siga andando. Bueno, aunque no fuera de noche, tenemos que seguir con Él. Qué disfrute, qué gozo, qué maravilla, qué cosa me produce dentro caminar y hablar con este hombre. Quédate con nosotros, por favor. Insistieron. ¡Ay, el Señor! ¡Ay, el Señor cuando se le llama! ¡Ay, el Señor cuando se le pide! ¡Ay, el Señor cuando ve realmente que le buscas! Y se quedó. Y cuando ya está con los demás, dice que fueron a comer y cuando partió el pan, se les abrieron los ojos y lo reconocieron, se dieron cuenta. ¿Quién tenían entre ellos? El resucitado. Pues partir el pan, ese acto tan sencillo, pero tan trascendente, con tanto contenido, tanto mensaje. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan que va a ser roto, partido por vosotros, sacrificado, entregado en una cruz por vuestros pecados, para salvar a mi pueblo. Así que el partimiento del pan creo que fue la mejor forma en la que los apóstoles, los discípulos del Señor, pudieron poner como título a aquello que sería lo que nos convocaría por siglos a los creyentes. Hechos capítulo 20, ya muchos capítulos después, versículo 7, el primer día de la semana, fijaros, ahora nos dicen qué día, por ejemplo, lo hicieron. Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Bueno, hermanos, evidentemente, como hemos podido leer en este versículo, no era lo único que se iba a hacer cuando los creyentes se reunieran y se congregaran. No, nos reunimos para partir el pan y se acabó. Hombre, pues vemos cómo el apóstol Pablo estuvo pues, enseñando la palabra de Dios, incluso en alguna ocasión tan largamente
que hubo uno que se durmió estando apoyado en una ventana, se cayó y se mató. Y el Señor, pues, por obra de los apóstoles también hizo el milagro de resucitarlo, y aquello fue motivo de un gran, tremendo, inmenso testimonio. Así que parte fundamental de la congregación, de los creyentes, es esa enseñanza de la palabra, junto con las oraciones, las alabanzas, pero el motivo central y principal de la convocatoria, lo que nos convoca, lo que nos reúne en derredor de, aunque para muchas iglesias hoy en día es la alabanza, a lo cual llaman los conciertos que se hacen en las iglesias, perfectamente dotados de todo tipo de instrumentos y de profesionales de la música. Lejos de eso, lo que convocaba a los creyentes en el principio de la iglesia era el llamamiento del Señor a hacer lo que Él les mandó: haced esto en memoria de mí. El mensaje, el testimonio que se da al celebrar el partimiento del pan es el siguiente. Hay mucho, se dice mucho con esto. Es sencillo, es muy claro, pero muy completo. Por un lado, cuerpo de Cristo entregado, que es el pan partido, es decir, allí sacrificado en la cruz, y su sangre derramada, el vino que tomamos, que representa la sangre de Cristo derramada por nosotros. Es decir, Cristo sacrificado, ¿vale? Cristo sacrificado. El Señor da su vida. Cuando se habla de la sangre, oye, tanto hablar de la sangre, ¿qué pasa con la sangre? Es que soy muy sanguinolento por ahí. Bueno, es que la sangre es donde se da la vida. Es una forma de decir, el Señor dio su vida entera. Derramó su sangre, es que dio toda su vida, y literalmente derramó la sangre. Pero cuando uno derrama su sangre está dando su vida, ¿no? Así que Cristo sacrificado, cuerpo y sangre entero, murió. No fue un desmayo, no fue una cosa así que... No. Sin duda alguna, murió porque derramó su sangre. Ese sacrificio es por y para nosotros. Por tanto, el componente de participación es un motivo y es un elemento principal. El partimiento del pan, que habla del sacrificio de Cristo, tiene el componente importantísimo y crucial de la participación, porque el Señor lo hizo por y para nosotros. Por tanto, participamos de un único Salvador y una única salvación. No hay otro Salvador, hay solamente un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. Y no hay otra salvación fuera de Cristo. Por tanto, la participación ahora también implica algo. Comunión. ¿La comunión qué es? Voy a hacer la comunión. Bueno, es una forma que se le ha dado también, por eso los nombres son importantes. Voy a hacer la comunión. No es preciso, no precisa bien esa palabra el tema. Voy a hacer la comunión. No, la comunión no se hace, se vive. ¿Qué es lo que es la comunión? Es el vínculo en cuanto a relación y a pensamiento. Comulgar es tener relación que nos vincula en pensamiento, en sentimiento y en vida. Participamos de un mismo espíritu, como el cuerpo en sí, todos los miembros están nutridos, alimentados, participan de un mismo fluido llamado sangre. Si la sangre no llega al brazo y se queda solamente aquí y regresara al brazo, se moriría. Y la comunión es la expresión de la vitalidad, del hecho de estar vivo el cuerpo de Cristo, por un mismo espíritu. El espíritu es el que nos une, el espíritu es el que nos vincula. Nosotros no hacemos la comunión. La comunión la hace Dios mediante su espíritu que nos une. Lo que sí estamos llamados es a preservarla, a guardarla. Que guardéis la unidad, que la mantengáis, que la preservéis, que no la rompáis con vuestros pecados. Habla de resurrección, otro de los mensajes, otro testimonio que da esta mesa, este partimiento del pan. Porque el mensaje, ¿cuál era? Hacerlo hasta que Él venga. Amigo mío, si Él va a volver es porque
resucitó y está vivo. Así que habla de resurrección. Es un testimonio. Así que cuando lo hagamos debemos ser conscientes de que estamos testificando, predicando, anunciando. Y así lo dice el apóstol Pablo, y por eso he leído también esos pasajes, porque son detalles que se nos dicen. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que estamos anunciando. No solamente nos estamos sintiendo bendecidos por hacer algo que revela y muestra o ilustra nuestra bonita vivencia de estar en comunión unos con otros, sino que estamos anunciando algo. Que el Señor resucitó y que Él viene. Así que es un testimonio. Anunciáis. Es un mandamiento. Haced esto. Cuando dice haced esto, es un mandamiento, no es una opción, no es un consejo, es un mandamiento. Haced esto en memoria de mí. Lo dice el mismísimo Señor Jesucristo horas antes de morir. Y es un memorial. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto, y ¿cómo sigue? Es un mandamiento, haced esto en memoria de mí. Qué bonita, qué maravillosa es la mente del Señor, el corazón del Señor para con nosotros, que tiene esa delicadeza, ese detalle de decir, mirad, sé que sois tan tollitos, que por muchísimo bien que recibáis de mi parte, sois capaces de olvidarme. Estaréis muy agradecidos. Se os saldrá el alma por la boca cuando estéis conmigo y cuando estéis en mi presencia y cuando me veáis, pero en cuanto me vaya, un poquito por aquí, un ruidito por allá, una música por aquí, una lucecita por allá, y os olvidaréis de mí y de cuánto bien era yo para vuestra vida. No quiero que os olvidéis y voy a hacer algo para resetear. Venga, vamos, otra vez. Uy, estaba ahí flojeando. Otra vez. Y ahí está el Señor con su misericordia. No, dice, si me quieren, que lo demuestren. Yo ya veré si de verdad me quieren o no. A ver cuánto me quieren, que lo demuestren. No. Yo sé que me queréis. Sé que soy de mente debilucha, olvidadiza. Y os voy a ayudar un poco en esto. Haced esto. Hacerlo en memoria de mí. Acordar de mí. Y anunciarlo de esa manera también al mundo. La esencia del símbolo, y con esto ya lo último, que no, por supuesto no del tema, la esencia del símbolo se trata de el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Y esto es algo que podríamos estar meses, pero vamos a estar unos minutos. La esencia del símbolo es el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Vamos a empezar con algunos pasajes que tendremos como base. Jeremías 31 al 34. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de sus pecados. No hay más leyes escritas en tablas de piedra. Ahora está escrita en el corazón, ahora está escrita en la mente. Ahora eres tú portador de la ley de Dios, portador de la ley de Dios. Por tanto, veremos qué características tiene este pacto. Lucas capítulo 22, 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa que hemos leído en Jeremías, y haré un nuevo pacto con la casa de Israel. ¿Vale? Pues el Señor toma la copa en la Pascua, una celebración, una Pascua más, pero ocurre algo especial. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre
que por vosotros se derrama. Habéis visto que antes dijimos que esto era por nosotros y para nosotros. Y ahí está el Señor diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Hebreos capítulo 8, versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Así que había un pacto anterior que queda como viejo, próximo a desaparecer, para dar paso a un nuevo pacto, el cual permanece, y da a entender que permanece para siempre. Hebreos 9, 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, es que bajo el primer pacto habían transgresiones, se rompía continuamente las condiciones del pacto y las transgresiones quedaban como testimonio de la ruptura de un pacto que no podía llevarse a cabo por culpa de ello. Pero hay un nuevo pacto y Jesucristo es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Mirad, las bendiciones de Dios y que Dios ha querido derramar sobre el hombre contemplan las dos dimensiones de nuestra existencia, la física y la espiritual, ¿vale? Dios quiere bendecir al hombre, pero Dios no ha dicho, estos son hueso y carne y yo voy a mirar nada más que para su momento trascendente de que es la eternidad. No, el Señor ha contemplado nuestra existencia aquí y ha querido bendecir al hombre ya desde aquí, desde la tierra. Y había promesas de bendición física, aquí en este mundo, en esta tierra, y espiritual. Dios prometió bendecir al hombre en la tierra y para ello había unas condiciones necesarias que habían de cumplirse, por supuesto. Dios no es un padre insensato que da caprichos a su niño, que todo lo pide y todo lo quiere de cualquier manera. Hay unas condiciones. Las condiciones eran la obediencia. No porque fuera un padre aguafiestas, sino porque la obediencia, como siempre, cuando un padre la establece para un hijo, es por el bien. No es para aguar ninguna fiesta, es para cuidar, preservar su vida, para que le vaya lo mejor, para que sea una persona que después pueda tener su trabajo, pueda tener su salud, pueda tener todos los beneficios de ir caminando bien, y eso es obedecer. Pues ahí, en base a eso, hay promesas de bendición por parte de Dios. Y debían cumplirse, por tanto, esas condiciones de obediencia. De la misma forma, había consecuencias de la desobediencia. Y si se rompían las condiciones, pues vendrían las maldiciones propias de la desobediencia. Pero el hombre es algo mucho más que un ser temporal terrestre. No solamente vive aquí en la tierra, aunque muchos están enfocados con su existencia aquí nada más y querrían ver su parcela con las vides y con las higueras fructificando y con sus ovejas dando lana y leche y con sus campos dando trigo y muy bien bendecido, lleno de hijos, con una mujer maravillosa, etc. Sí, muy bien. Y el Señor tiene provisto eso para vosotros en la tierra, en aquel tiempo. Ahora pues sería otro tipo de beneficios, ¿no? Físicos. Pero, amigo, que aquí acabáis, que esto se corta. ¿Y después qué? Pues yo tengo también previsto para después. Es más, es lo que tengo realmente previsto. He puesto eternidad en vosotros, dice el Salmo, que puso eternidad en el corazón del hombre. Y sus días en la tierra van a acabar, pero su existencia no. Tú vas a dejar de estar aquí en el mundo, pero tú no vas a dejar de existir. Por tanto, hay una bendición más allá de esta tierra. Y de unas dimensiones, por supuesto, mucho más elevadas de las cosas que son terrestres. Si aquí disfrutan mucho de una abejita, de la higuera, de la vid y de los hijos, que lo que será allá en la gloria eterna de Dios. Bueno, pues para ello también hay unas condiciones, para ello también había un pacto. Las condiciones tienen que ver con los pactos, es un trato, es un acto contractual. Hay pactos entre Dios y los hombres. Mirad, el juramento o el pacto, que ya se ve desde el principio, ¿no? Por poner un ejemplo, hay muchísimo, es muy extenso, pero
Deuteronomio capítulo 29, versículos 9 al 15. Dice: guardaréis pues las palabras de este pacto. ¿Ve? Obedecer, guardar las palabras, obedecer. Y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Cuando andas en la obediencia, las consecuencias de la obediencia es prosperidad. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios. Los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta contigo, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho, como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy, con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículos 12 y 14, dice: entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Versículo 15. Todos los de Judá se alegraron de ese juramento porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. ¿Veis? Hay juramento por parte de Dios y promesa por parte de Dios. Hay juramento por parte de Israel, por parte del pueblo de Dios. Dos partes que juran y llegan a un contrato. Yo ofrezco esto y yo ofrezco aquello. Cumplimos las dos partes y hay trato. Y de esa forma en el Antiguo Testamento vemos, hay muchos pactos. El pacto desde Adán, hay Noé, Abraham, con Israel en el monte Sinaí, con David. Hay muchos pactos y todos están relacionados unos con otros y todos tienen realmente como base lo mismo. Pero en fin, son pactos diferentes. Y llegamos al Nuevo Testamento, donde se declara el nuevo pacto y se presenta el nuevo pacto, de ahí el nombre, Nuevo Testamento, pacto. Este nuevo pacto, junto con quien lo ministra, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, es mayor y mejor. El ministro de este pacto es mayor y mejor que el que ministraba el antiguo pacto. Y el ministro y el pacto es mayor y mejor que el antiguo pacto. Mayor es que Moisés, Jesucristo, tanto mayor. Mucho mayor este nuevo pacto que el pacto antiguo. Porque es un sumo sacerdote que no tiene que presentar ofrenda por sí mismo, por cuanto es perfecto. Fijaros la grandeza del mediador y del ministro del nuevo pacto. Y porque el alcance del pacto es inquebrantable y sempiterno. Así que mirad qué dos cualidades. Por un lado, el ministro es perfecto, no tiene que ofrecer sacrificio como los demás que ministraban en el pacto antiguo y tenían que ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados para después interceder por Israel. Jesucristo no tuvo que hacer eso. Por eso no me gusta cuando se habla de Jesucristo como que fue un ejemplo de fe. ¿Fe de qué? Jesucristo, ¿cómo que fe? Jesucristo demandaba fe en Él. Él no tenía que tener fe en nadie, ni en nada. Demandaba fe en Él. Y se presenta como el garante del pacto. Así que tanto mayor es Él y mejor. Y después, los pactos anteriores eran quebrantables, y lo hemos visto. Fueron quebrantados continuamente, rotos, porque había una de las partes que rompía el acuerdo. Si fallas, en una de las dos partes fallas, se rompe el pacto, se rompe el acuerdo, se rompe el contrato. Sin embargo, este pacto es inquebrantable, no se puede romper y es sempiterno. Y lo leemos en Hebreos capítulo 7, versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Capítulo 8, versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. El pacto ya en sí es mucho mejor.
establecido sobre mejores promesas. Porque ya las promesas no iban a ser de gozar tú de una tierra donde fluye leche y miel, donde tienes tu higuera, tu hipí, tu familia, etcétera, como he dicho, sino que serán las herencias celestiales de la misma presencia de Dios, del reino celestial, que no perece, que no se corrompe, donde el enemigo no destruye, ni nada se acaba. Un pacto establecido sobre mejores promesas. Y capítulo 13, versículo 20, habla de nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre ¿de qué? Del pacto eterno. Pacto eterno. No acabará. Es irrompible, inquebrantable. Así que el asunto del pacto es uno de los de gran peso en las Escrituras. Y ya digo, podríamos hablar meses de este tema. De hecho, la Biblia se caracteriza por estar formada o dividida en dos pactos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, es Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Se dice que Dios es un Dios de pacto. Bueno, a mí eso de poner etiquetas y títulos a Dios así de esa forma no me va. Dios es un Dios de pacto. Bueno, Dios ha hecho pactos y ha establecido su forma de relacionarse y ministrar los tiempos mediante hacer pactos de diversas índoles, como hemos visto, pero es cierto que así funciona Dios y tenga la etiqueta o no la tenga, Dios de los pactos. Dios ha actuado de esa forma. Bueno, pues el asunto de la salvación del hombre está íntimamente ligado al establecimiento de un pacto. Y es por eso que se habla del nuevo pacto y es por eso que el Señor Jesucristo habla y dice, esto que hacemos aquí, esta copa, es el nuevo pacto en mi sangre. Mediante ello, Dios se compromete solemnemente, como solamente Dios es, que no puede arrepentirse y no puede fallar, al cumplimiento de la promesa o contrato establecido. Dios se compromete solemnemente al cumplimiento de su juramento. Hemos dicho que los pactos se establecen entre dos partes y los dos deben cumplir su parte, ¿no? Esos son pactos que se llaman bilaterales. Hay dos partes, pacto bilateral. Bien, el nuevo pacto no depende de dos partes, donde el compromiso establecido se rompe cuando una de las dos partes falla. Eso ha ocurrido en todos los pactos que Dios ha hecho con el hombre, bilaterales, y siempre fallaba el mismo. Nunca fallaba Dios, por supuesto. Siempre el hombre fallaba. Pero en el nuevo pacto encontramos la diferencia de que no es un pacto bilateral, sino unilateral. Yo juro que esto se hará así, contigo. Y Dios garantiza el cumplimiento de la promesa siendo Él mismo el garante de ella. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Os dais cuenta? Su persona se pone Él como garantía del cumplimiento de la promesa. Bueno, pues por último, referente al tema del pacto, destacar el papel principal de la sangre. Se nos recuerda que el pacto que Dios establece es un tipo de contrato testamental. Por eso decimos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. No solemos decir contrato, antiguo contrato, nuevo contrato. Es una especie de contrato, pero un contrato de principio testamental, de testamento. ¿Y cómo funciona un testamento? Pues un testamento interviene muerte. Un testamento prevé la muerte del testador. Y así, Hebreos capítulo 9, versículos 16 al 17, nos habla en estos términos del pacto que Dios hace con nosotros. Hebreos 9, 16 dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, entre tanto, que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Es decir, cuando hablamos de sangre, estamos hablando de muerte, como hemos dicho antes. Derramar su sangre por nosotros, está hablando claramente de que dio su vida por nosotros. Y cuando uno derrama sangre, está muriendo. Así que, desde el principio, que intervenga sangre de por medio en un pacto de Dios con el hombre, ha sido algo que ha regido los pactos. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Éxodo 24,
Ya allí en el principio, Éxodo 24, versículo 8, dice la palabra del Señor: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: y aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Todo lo que Dios establece lo sella con sangre, y esa es la sangre del pacto. Tenía que intervenir muerte de por medio. En ese caso eran las víctimas inocentes de animales, que apuntaban a la sublime víctima divina, inocente, que era ese animal, entre comillas, que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo. Así, Hebreos 9, 18, donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Así que, de esa manera, el nuevo pacto se establece sobre la sangre derramada de Cristo, cuya trascendencia va más allá de los límites del tiempo y del espacio. Y Hebreos capítulo 10, versículo 19, nos habla de que después de haber dicho cómo los sacerdotes ministraban en un templo que después iban a destruir, que iba a ser perecedero y que tenían que hacer muchos rituales, empezando por ellos mismos, después dice: señores, mirad, hermanos, versículo 19, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Cómo que entramos en el lugar santísimo a través de su carne? Sí, porque el lugar santísimo de que está hablando no era el del templo, no era esa habitación al final del templo, que no podía entrar nadie, nada más que el sumo sacerdote una vez al año, sino que está hablando del mismo cielo, la presencia misma de Dios. ¿Quién puede entrar ahí? El sumo sacerdote una vez al año. Pues no, ni siquiera ese. No puede entrar nadie. Pero Jesucristo sí es Dios hecho hombre. El único hombre que sube a los cielos como hombre, sube y se presenta allí en cuerpo, con su cuerpo de carne y hueso, y entra allí. Y alzan dice: alzado puertas vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria, allí en el mismo cielo. Un hombre entrando y se abren las puertas de los cielos para que entre el Rey de Gloria, un hombre. Y ese hombre es el que a través de sí mismo abre nuestra entrada, ya no abriendo puertas, sino haciéndonos aptos para estar allí, dándonos la posibilidad de que estemos allí. De ninguna otra forma es posible, sino solamente por Él. ¿Y por qué dice? ¿Qué pasó? El velo del templo, del local físico, se rasgó de arriba abajo cuando murió Jesucristo. Anda, entonces el lugar santísimo quedó abierto y expuesto a la gente. Pues así, Cristo cuando muere en la cruz y es traspasado su cuerpo, es como ese velo roto donde queda expuesto el cielo, abierto el cielo, para todo aquel que a través de él se conduce hacia el Padre. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre, nadie entra en la presencia del Padre si no es a través de él, el velo. Como dice aquí, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, yo soy el camino, la verdad y la vida, que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. De ahí el elemento del fruto de la vid, del cual participan todos los que toman de la copa que el Señor les dio a beber. La sangre derramada es la misma vida de Jesús, ¿verdad? Entregada, puesta en sacrificio por los pecados. Pues ahí tenemos, por tanto, el símbolo del vino como sangre del Señor, la copa donde nos habla de comunión, el pan que es partido por nosotros como el cuerpo de Cristo.